bên anh ấy nhà nó có từ đó được chơi cho quê luôn ấy giờ đã có tem giặc có tem giặc có đến nhà tem mồi đúng không? Em mà năm nhà mới bị chở đấy, từ đó bị chở đấy rồi chắc cái tay quạt giặc bà đó đấy có quạt tập với cái intendente với cái giặc sầu cam ở trong con ấy thì em đến nhằm vào con nhà nhau mồi đúng không? Nhà tem gặp với đó thì intendente với được em có anh ấy nhà nhau mong cái tập nào hết nhà mong có tầm bãi và bãi sắp anh em đến nhằm vào có anh có đến nhà nem mồi đúng không? Bãi sắp có được chạy cuộc tan nhà nem mồi đúng em pi anh ấy nhà nem quạt tức nhà nem mong cái tăng bãi sắp anh ra tập có tem giặc có. Bueno, buen día a todos. Yo nada más le estaba primero saludando al guía espiritual, como es la costumbre, es la cultura que hasta hoy en día se mantiene. Y también el saludo a todos los caciques y como le dije, Guru Vichay Intendente, es como los jefes comunales. Es un saludo con mayor respeto que nosotros tenemos hacia nuestro prójimo. Y bueno, este trabajo venimos haciendo desde nuestro antepasado, vienen resistiendo desde la invasión española y justamente lo nuevo que hemos logrado es cuando en el 2003 el gobernador ha reconocido a la organización, a un pueblo como nación guaraní, que es por Consejo de Ancianos y Guías Espirituales. Y este consejo es presidido por el Opuguá, guía espiritual, el Caraí Pablo Villalba, y sigue los que están al lado, Albino Flores, un Urubichá de Montecarlo, y el secretario coordinador del Consejo de Ancianos, Javier Villalba. Es un paso que nunca se dio con los otros gobernantes, que este gobernador saliente, que nosotros lo agradecemos. No tenemos palabras para agradecerles, sino que con un simplemente aullevete le deseamos todo lo que ha hecho por nosotros y que esperamos que el gobernador electo también continúe con esta política pública indígena, trabajando con el Consejo de Caciques, que es también, que fue reconocido en el año 2005 para llevar la política pública indígena. Y a la vez con el Consejo de Ancianos, más que nada, más lo cultural, más lo espiritual, todo. O sea que la estructura de esta organización, de esa forma estamos llevando adelante un trabajo cultural con el Consejo de Ancianos y el trabajo político con el Estado, con el Consejo de Caciques. Y bueno, estamos muy agradecidos y le damos una bienvenida con un gran aullevete.
como ya tocamos a chapona dunga chapona tocamos a tocar que baca para persona aje Paraguay ni baik terpa punya deja Japur Baca je tuan. Kalau ni teman tuan yang lihat apa, ini je kau je. Yang teman tuan pakai lera, itu pakai lera, familia, orang familia lera, itu. Kerana mana tuan. Okay, tuan dia jadi. Bueno, hablamos un día, no me acuerdo. Él va a traducir para que tus hijos se nos ahí abuelo va a hablar castellano. buat tata buat tata kontraflow bayar Mampu pun tak ia ni mungkin tapi am pero dia mana Ya es duro, ya es duro. Escuchamos todo. Escuchamos todo. Va a contar. Dale. Bueno, en realidad, de nuevo, agradecemos la presencia de todos los presentes. Cuando el abuelo habla desde su pureza de ser guaraní, conservando todo lo que es nuestro. Cuando habla de... Hoy en día se habla en Paraguay, de otro país, pero él habla, el corazón de él es como que no tiene fronteras como antes, que hoy existen los límites provinciales o internacionales. Sin embargo, siendo el territorio guaraní, era una extensión de parte de Paraguay, parte de Brasil, parte de Argentina. Era un poco lo que él estaba hablando, que de lo mucho que éramos, no solo guaraní, sino que en toda América ha mermado muchísimo. Hablamos de la desaparición del 50%, sino que mucho más. Pero que desde hoy en día que tratamos de llegar a un acuerdo, continuar con este proceso de crecimiento, no solo de los pueblos guaraníes, sino que crecer en forma conjunta, no solo en los humanos, sino que también en los desarrollos. Yo creo que cuando por ahí, en medio de los agradecimientos, hay también varias críticas, como lo es habitual. Con el gobernador saliente, vuelvo a recalcar, todo lo que vemos no es todo. No es todo. Él empezó con él hizo toda la estructura para que los gobernantes sigan ese proceso. No solo con los guaraníes, sino que en la sociedad entera. Yo creo que cuando me refiero a las críticas, por ahí la gente mira más a lo que todavía no está. Nosotros, sin embargo, agradecemos todo lo que en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, él hizo toda la estructura para que la población guaraní sean partícipes, también sean parte de esta sociedad y con el mismo derecho, por ahí con
llegar en un estado intercultural o interétnico. Más allá de que por ahí cuando hablamos de la espiritualidad, nosotros simplemente no guardamos rencores de lo que han pasado en nuestra historia, pero no guardamos rencor, sino que estamos exigiendo al Estado que se haga la reparación histórica de ese daño que se hizo hacia las naciones originarias. Y esto es que el gobernador saliente ha comprendido, ha entendido la exigencia de este pueblo guaraní. Yo creo que no solo a escritores, sino que ha dado muchas cosas para toda la sociedad. Hay mucho por hacer, por eso es la convocatoria para seguir con este modelo de proyecto, con este modelo de política indígena, que para nosotros que nos ha ayudado a dar muchos logros, muchos pasos importantes, como el reconocimiento a nuestra práctica, a nuestra espiritualidad. Se han logrado muchas cosas. Por ahí todavía vemos en algunas comunidades que no se ve, y con esa comunidad viene la crítica. Este no es un objetivo final, sino que nosotros queremos seguir con este proyecto para beneficiar a todas las comunidades. Cuando nosotros por ahí vemos a los niños por la casa mendigando, son producto de la evangelización, y la evangelización se ha convertido a pedir limosna. No es una crítica, sino que también como nosotros no queremos la evangelización, siendo que también tenemos nuestra propia espiritualidad, que no son menores que otros. Estamos al igual que los otros, nadie es superior a nada. Nosotros agradecemos únicamente con esta convocatoria, que es un histórico para nosotros, que nunca nos han escuchado, que nunca hemos tenido una charla muy importante que va a ser como esta. Por eso la presencia del líder de los Uruguamas, como Pablo Villalba, así que Marejel, todo. Bueno, estamos agradecidos y queremos dejar abierto a opiniones, a una charla, a un debate. Este debate es una herramienta más para seguir desarrollando no solo la comunidad indígena, sino que toda la sociedad. Bueno, desde ya yo pienso, días, horas como ahora, hay que pensar que son hechos históricos. Eso no hay ninguna duda. Esta reunión sencilla, pequeña, benigna, sabemos que la historia se forja sobre eso. Reuniones de servicio, reuniones de entrega a sus hermanos, como también sabemos con dolor que las otras reuniones, ¿cierto?,
hay otras reuniones que son justamente manejadas por todo lo que son los robos del poder económico, del poder de manejar, ¿cierto? Nosotros, por eso les agradezco. Para mí es importantísimo, porque yo sé, las personas que vinieron representando su municipio, seguramente que ustedes vinieron con una convicción. Soy intendenta, pero para servicio, para mi pueblo. Porque todo cargo que uno recibe, tenemos que convencernos. Un cargo no es poder, un cargo al contrario, es servicio. ¿Qué hago yo? Me tuvieron confianza, me votaron, me pidieron. ¿Qué hago yo para responder a esta confianza? Y ya veo que para ustedes no es tan fácil, tiene que dejar tanta cosa, estar acá. Me imagino que en el fondo, por eso les agradezco, que me siento verdaderamente un paso más importantísimo. Eso quiere decir que también tomamos conciencia. Hubo mucho masacre, pero también nuestros hermanos, que sean guaraní, mapuche, tobas, nuestros hermanos, los nativos. Tenemos que convencernos en todo el mundo, esta gente, este sector nativo, en toda parte. Gracias a ellos estamos acá, sí o no. Pero sin piedad nos masacraron para imponerse. Tenemos dueños de miles y miles de hectáreas que dieron un centavo. Mentira. No hay que tampoco pensar que esta gente se instaló, son dueños porque pagaron caro. Mentira. ¿Qué hicieron? Matar. Ahora a nosotros nos compete justamente no callar, decir lo que pasó. Como no vamos a callar lo que pasó, estos tristes años de dictadura, también de genocidio frente a nuestros hermanos. Entonces yo le digo, gracias de haber venido, y creo que siempre más los derechos del hombre estamos justamente preocupados. Nuestra primera preocupación es no callar, lo puede decir ella, trabaja con nosotros. Los derechos del hombre no se deben callar, al contrario. En nuestra escuelita, en nuestro municipio, la gente tiene que tener derecho y tener llegada a poder saber estos cuadernillos, cuáles son mis derechos. Y eso lo voy a pedir. Se va a distribuir. No tener miedo que los maestros hablen. Nosotros, por ejemplo, en pleno monte, de 2 de mayo, un día nos llegó un pedido si podíamos recibir a niños en el secundario. Bueno, una lucha de muchos años. En una colonia de misiones vinieron maestras preocupadas. Tenemos jóvenes, genios, allá en el fondo, en el monte. El papá discapacitado, una chacra miserable. Vienen los sinvergüenza, los compran el producto. Conocí gente que durante 4 años no le fueron pagado el todo. Dieron el todo. No, y no vaya a reclamar porque pobre de vos. Eso lo viví. Maestras que vinieron desesperadas, que querían, ¿qué hacemos con estos chicos? Que no son solamente inteligentes, son bochos. ¿Qué hacemos? ¿Van a quedar allí, en el monte, rascando la tierra solamente? Y se decidió hacer algo. Y el año pasado tuvimos la alegría de un pedido que nos llegó para justamente que niños guaraníes vengan al colegio secundario. Ellos también son inteligentes. Y qué gran sorpresa, yo se lo digo, riéndonos con los chicos allá. Ustedes saben que estos chicos guaraní
ellos no pasan examen, no van a examen en general, no. No pierden tiempo, hay una disciplina hermosa, y yo le digo porque lo estamos viviendo. Si viera, estos chicos, ninguno, lo puede decir los muchachos que vienen a ver a su... Ninguno de ellos fue a examen, ¿qué le parece? Entonces son los que no saben nada, los incapaces. Y todo esto yo creo que es verdad. Entonces le digo, pues a muy corta le digo, no tengan miedo. Mejor, mire, mejor tener gente que nos odie porque somos verdaderamente hermanos, ¿cierto? Al servicio. No importa. Total, cada uno sabemos. La vida de cada uno no somos dueños. Le digo eso para dar coraje. Porque yo vengo hace poco de mi país, de Francia, ¿no? Bueno, soy argentina más que francesa, pero... Y le digo francamente, afuera del país, cada tanto voy, yo sufrí muchísimo viniendo de acá y teniendo que escuchar el juicio verdadero, político, de nuestro pobre país. Te daba vergüenza, te dolía adentro, cuando uno afuera, en otro continente, te decían, sabían mejor que nosotros lo que pasaba acá. Entonces yo digo, ahora, cierto, volviendo de afuera, ya tenemos otra imagen en este país, otra imagen, un esfuerzo. ¿Y quién va a apoyar más que todo? La gente que el pueblo los llamó para cargo. Entonces ustedes, tanto hermanos, cierto, nuestros, guaraníes nativos, y ustedes que tienen un cargo, no es poder, ustedes lo saben. Entonces en nombre de todo le agradezco, y yo se lo digo. Sigan así, discúlpenme si le digo, pero soy una vieja, ¿cierto? Sin miedo, porque yo creo que están verdaderamente cumpliendo con su función, y nada más. Aguillete Pamepe, en el país ya Pape, Aguillete Cheramoy, Cherú, en el cual por lo menos de cuapotamos va a echar en de Cherabana a Pugui. Ñande transcurre yo apute de cual esta vez ya sufrí pecha posar un brillo ya gastado pacha guarí de yarecoya pero pingo lo pensado y catamecha ñande municipalidad rupi catu no es esta cosa por una vez en vapo por una vez ninja ya un brillo ñande familia ñande gente. Hago idea cuál es reunión de la cuenta intendente. Bueno, primero, un buen día de nuevo a todos los intendentes, electos, reelectos. Un orgullo para nosotros hoy estar en este día tan importante, no solamente en esta ronda de reunión, de conversación, sino para nosotros es un día importante porque hoy también se recuerda el nacimiento de Andresito. Y por eso es más fuerte el orgullo para nosotros de seguir apuntalando ese utopía, ese sueño que nosotros teníamos hace muchos años, hace siglos. Es como que hoy se está abriendo despacito. Y les estaba diciendo a los caciques que nuestra organización es como que nació de esa debilidad hacia viendo hoy, ¿no? Las cosas que nos salieron a todas las comunidades. Por un lado, quiero dar un pantallazo general de nuestra organización, que es el Consejo Anciano y el Consejo de Caciques. Hace más o menos 5 años atrás, este Consejo de Abuelos han sufrido mucho, en el sentido de que en esa época los caciques de ese momento
hacían desastre en nuestras comunidades. Vendían las maderas, o sea, no es que vendían, sino regalaban directamente. Nosotros tenemos un caso en en la comunidad de Perutí, que en esa época valía 18 pesos, 18 dólares el metro cuadrado de cúbico de cedro, y nosotros le dábamos a 3 pesos. Y después cuando pasaba esto volvíamos a pensar con el abuelo, decir, ¿cómo nosotros no nos vamos a defender esa? Y los caciques se largaban hacia ese destino. Y hoy contamos con la pérdida de más de 3.000 hectáreas que no sirve ni siquiera para plantar para nuestro hijo. 3.000 hectáreas que a nosotros nos duele mucho porque nosotros dependemos del monte. Y esa historia era muy muy feo para nosotros en nuestro pueblo, en nuestra nación. Y ahí tenemos que tener el ejemplo, ¿no?, del abuelo Pablo, de donde se armó de coraje y de mucha sabiduría a enfrentar primero a los caciques, ¿no?, a decir, muchachos, esto no puede ser, y armamos un consejo. Así nació este consejo de ancianos para volver, que es el único que en ese entonces que podía por lo menos moralmente decir a los caciques que esto no se tiene que hacer porque estamos destruyendo nuestras casas. Y ese era el mensaje y la construcción del consejo de ancianos. Y así seguía fortaleciendo. Yo estoy trabajando hace 1 año, 2 años con el consejo, y vemos, ¿no?, todos los días la lucha que nosotros llevamos, no solamente contra los yuruaos, o sea, contra los blancos, con el modelo de vida, ¿no?, sino que mucho también tenemos que estar luchando en nuestras comunidades, con nuestra gente, porque también siempre existe toda esa idea de ser individualista hasta nuestras comunidades, no, como decía el abuelo, es unirnos con el cacique, con el Opeguá, a sacar todo adelante las cosas buenas para nuestros hijos. De esa forma siempre vamos a ser Bugá Guaraní. Y entonces nuestro consejo siempre se ha hecho asamblea, ¿no?, en distintos puntos de la provincia, en distintas comunidades. La última asamblea tuvimos en julio, 3 días en la zona de Concepción, y ahí se resolvieron muchas cosas también. Y el consejo tiene básicamente en ese entonces con 62 comunidades. En la provincia tenemos 84, más o menos, digamos, porque hay muchas comunidades que tampoco, en los informes también están que en algunas localidades hay comunidades que no quieren directamente tener contacto con el mundo occidental, o sea, con el mundo blanco. Entonces también hay mucho más, digamos. Por ahí nosotros queremos dejar bien en claro que el Consejo de Ancianos y el Consejo de Caciques se forma de esta forma, o sea, se forma de esta manera, con consenso, con mucho día de debate entre caciques, entre guías espirituales, con el Opeguá, y así se arma, digamos, un consenso para que muchas oportunidades que nos da el Estado, muchas oportunidades que nos da para que vuelva a generarse como trabajo, como esperanza también para nuestros hijos, para nuestra comunidad. Nada más esto quería plantear para tener un poquito más o menos cómo se forma esta historia, ¿no?, a partir de hace 4 o 5 años atrás,
con este consejo de ancianos, y después posteriormente un consejo de cacique, cuando ya estaba formado de otra manera, con el sentido de que va yendo por otro camino, digamos, el cacique con nuestro guía. Seguramente hay muchas cosas que le van a quedar un poco de duda, o por un poco de cosas que le van quedando colgados, ¿no?, en el tema de nuestras comunidades. Más o menos en el informe que elaboramos nosotros con el equipo que manejamos en Asuntos Guaraníes, es un pantallazo general de donde nosotros volcamos para que el conocimiento de las nuevas autoridades o las autoridades que siguen, tener más o menos la información exacta, porque los censos, por ejemplo, el acta de asamblea de cada una de las comunidades lo hacen en las comunidades, asambleas comunitarias dentro de la comunidad. Nosotros habíamos decidido en una asamblea justamente el año pasado, también había 63 comunidades, la mayoría decidieron que también lo que es dentro del consejo de ancianos o el consejo de cacique, participar en una asamblea comunitaria como testigo, ¿no?, para que porque muchas veces pasan, a lo mejor hay experiencias en los municipios, que hay problemas internos por la venta de madera o por otras cosas, empiezan a haber problemas internos en nuestras comunidades. Entonces por ahí los caciques se dividen y hacen como que forman dos grupos en una comunidad que nunca existe. Entonces más allá de eso, o sea, por más que pase eso, por ahí a lo mejor los caciques del consejo de cacique y los ancianos van para que la convocatoria sea cierta y fidedigna, digamos, para que todo el Estado provincial, nacional o municipal tengan en cuenta que también hacemos de esa forma nuestro sistema de elección. Eso no me sí, no, tenemos muchas tareas que hemos realizado a lo largo de estos tiempos, hasta la inclusión, o sea, la organización de nuestras mujeres aborígenes, digamos, en el tema de que también tienen derecho a opinar, tienen derecho de organizarse, y que ellos saben mucho más en el sentido de que porque ellos comparten y están en nuestras comunidades, están en nuestra casa, y yo siempre llevo un ejemplo, ¿no?, de que en algún momento, cuando hay problema interno en nuestra comunidad, tiene que resolver el cacique, y cuando resuelve el cacique bien es porque la noche anterior le aconsejó la señora. Entonces siempre pasa eso, y es cierto, porque muchas veces uno piensa, ¿no?, de que es como que ser cacique como que empieza todas las cosas que resuelve como que él recibe todo. No es así, sino que siempre hay una mujer al lado para poder resolver bien las cosas de las comunidades. Y de ese entonces, a partir de ese punto, el año pasado se sigue haciendo foros y encuentros de mujeres con distintas áreas, digamos, de capacitación, por ejemplo en tema de derecho, a todo, ¿no?, que por ahí a lo mejor muchos saben del sistema de derecho de la mujer, ¿no? Entonces por ahí muchas veces empezamos a armar eventos de esta naturaleza. Bueno, creo que vamos a poder hacer la ronda. Sobre la nación guaraní, pero nos preocupa que otras áreas de gobierno no la entiendan y que se produzca una desarticulación, sobre todo en lo que hablábamos que es la salud, porque esto ocasiona la muerte de muchas personas. Acá se juega la vida, y la vida hay que darles respuesta,
pero también todavía no hemos tenido una respuesta del Ministerio de Educación. Y bueno, esto nos preocupa. Entonces, creemos que podríamos a nivel local construir pequeños consejos que repliquen un poco el consejo provincial. Y en Montecarlo estamos dispuestos a constituirlo, a darle forma, a tener reuniones periódicas y a poder salir en forma conjunta a gestionar estos recursos para nuestras comunidades, ¿no? Así que, bueno, yo agradezco a Asuntos Guaraní esta oportunidad de compartir con los hermanos y con los amigos, porque tengo también los amigos de la aldea Perutí, que hace muchos años nos une la lucha por el Noa Corpus. Hemos integrado todo un comité de lucha y hemos hecho marchas por toda la provincia, así que esto ha sido venido, como la hermana Ivonne, que también es parte de la historia de Montecarlo, venir a encontrarse más con amigos, ¿no? Así que, pero esta posibilidad de que podamos entablar localmente consejos con la participación de los caciques o los representantes que ellos deleguen o que la comunidad delegue para tener interlocutores. Le aviso ya que el lunes estábamos pensando en una reunión, iban a ir a comunicar, yo no sabía que usted estaba acá, pero el lunes van a ir a buscarlos a las comunidades, las camionetas municipales, para ya tener la primera reunión y empezar a definir un poco cómo nos vamos a organizar en ese localmente, ¿sí? Bueno, eso quería manifestar. Bueno, yo también quería decir un poquito por el tema de salud, que muchas veces afecta a toda la mayoría de nuestras comunidades, no solamente la falta de médicos, que todos estamos reclamando, pero también está el tema de la mercadería, ¿no? Muchos han de saber que la mercadería, por ejemplo la leche, que no le hace bien tendría que hacerle bien a las criaturas, le da como dolor de panza, diarrea, es como que prácticamente no tienen en cuenta ni siquiera hasta nosotros que siempre le decimos que cambien un poco más de la calidad de la leche. Muchas veces nos dicen que tiene mucha vitamina, pero la vitamina a veces es un poco complicado porque para aportar un poco más de vitamina tienen que tener en cuenta cómo nosotros consumimos algunas cosas en nuestro monte. Creo que en ese sentido están siempre fallando en las carnes, por ejemplo. Siempre una lucha muy fuerte porque la carne que van son de muy mala calidad. A veces no llegan solamente hueso o grasa. También en algunas comunidades lejanas o no tan lejanas, por ejemplo el Iguazú, llevan las carnes y tiran así en la tierra, en el pasto. Eso es como que vos estás viendo una película de África más o menos, pero están pasando en nuestras comunidades y eso es la historia que nosotros queremos cambiar a través del apoyo. Y felicito también a otro, por ejemplo a intendente, por ejemplo de Concepción. Yo sé, porque me informan los hermanos, que en Concepción, por ejemplo, creo que 2 veces por semana va los médicos a atender a la gente. Y eso también tenemos que decir que no es solamente que por culpa de uno siempre tienen que pagar todo, sino hay sectores de municipios que directamente se encargan de poner todo lo que hace falta para que por lo menos mínimamente cumpla en nuestras comunidades este compromiso que otros han hecho. Pusieron el puño, firmaron y después se querían hacerse de desentendido. Siempre pasa. Bueno, y ese es el apoyo que nosotros por ahí a lo mejor queríamos a partir de ahora poder seguir avanzando un poquito. También está el tema de la iglesia. A mí prácticamente no es que me duele mucho, porque hay muchos hermanos, o sea, amigos blancos, que hemos participado en muchas cosas, muchos eventos,
que por ahí hoy también están al frente o están acompañando este proceso histórico, este proceso de un proyecto histórico donde incluimos todos, ¿no? Y por eso el tema de las iglesias, por ejemplo, nosotros pudimos parar todo lo que es el avance de la Iglesia Católica hacia nuestras comunidades. El avance fueron muy grandes, hasta yo cuando era chiquito, cuando estaba en 7º grado, tenía que ir a cantar antes de comer, agradecer por ejemplo a Dios que yo no conozco, y cambia toda esa estructura, y mis hermanitos seguían haciendo hasta hace poco, y eso un poco nosotros paramos en nuestras comunidades el tema del avance de la Iglesia Católica, porque sabemos que muchas veces se instala en nuestras comunidades. Nosotros no queremos como Namuncura, que a lo mejor escucharon, nosotros no queremos acá un hermano que sea santo, porque no es nuestra cultura, no es nuestra forma de ser. Nosotros tenemos nuestra religión, y por suerte nosotros tratamos de que hacer a los blancos siempre ustedes se guían por papeles, ¿no? Y nosotros tenemos el papel que nos garantiza que nuestra religión, nuestras cosmovisiones sean reconocidas y sean respetadas como todo, y eso también está en la carpeta, reconocido, y tiene número de matrícula de nuestra religión. Eso es lo que nosotros tratamos de ir mejorando un poco todo. El tema de la ONG también, que nos preocupa mucho. Bien decía hoy Miki que hay ONG que hace muchos años han trabajado, y que hace muchos años tendríamos que estar mejor en nuestras comunidades. Yo estuve trabajando con esa ONG que es el INAL, que está centrado acá en Posadas también. 300.000 euros por año recibe, y nosotros los aborígenes siempre firmamos los recibos, y siempre se iba como rendición que se están haciendo cosas en nuestras comunidades que nunca se hicieron. Nosotros con esto queremos que nunca más haya intermediarios, que nosotros seamos los verdaderos protagonistas en el sentido de hacer y trabajar en forma conjunta con todos los municipios, con todas las personas buenas. Y bueno, en el tema de la educación, Elba, quería comunicarte que nosotros también de nuestra parte avanzamos mucho en el tema de pedido de reconocimiento para una escuela, y en esta oportunidad está casi terminado el tema, por lo menos para un reconocimiento a un auxiliar de la comunidad, una aula satélite, y también en Concepción de la Sierra, en la comunidad de Ojo de Agua. O sea, son cosas que nosotros también estamos avanzando, y que también estamos peleando contra este modelo de que muchas veces no nos quieren escuchar, y que muchas veces no nos dan, porque hay mucha injusticia, porque al trabajar con esta idea de integrar como parte de una provincia que siempre tenemos todo, y que muchas veces a los que muchos hablan siempre se le da mucho más prioridad, y a los que siempre estamos en el fondo calladitos y que tenemos muchas necesidades, siempre se nos dejan afuera. Entonces hoy un poco se cambia esa historia, y nosotros queremos trabajar de esa forma, con mucha idea por ahí muchas veces al querer trabajar en forma conjunta, a veces nosotros mismos en nuestras comunidades hablamos, y a veces el mensaje que queremos dejar un poco no se entiende, pero la intención es buena. La intención para mí y para todo el consejo creo que es histórico, y que queremos aprovechar
por lo menos este año que empieza, para poder trabajar con fuerza. Bueno, yo quería agregar un poco de lo que le explicaba Javier. Nuestra propuesta sería, cuando se habla de la entrega en algunos casos en mal estado de las mercaderías, de las carnes, en esta convocatoria queríamos hacer la propuesta de que todas las compras que se hace, que en este momento hace Salud Pública, lo queremos hacer a través de las municipalidades. Esto quiere decir que nosotros vamos a hacer vamos a ser los protagonistas de todo esto, acompañado de los municipios, que para nosotros sería una garantía de que todas las cosas se hagan como se debe hacer. Este es uno de nuestra propuesta en esta convocatoria, y es todas las decisiones de todos los caciques de la provincia, y es una de las propuestas que tenemos y que ahora lo queremos escuchar las opiniones de distintos municipios, y seguir avanzando en otros temas como ser educación u otros, o a veces cuando los médicos no van, en algunos casos, todo esto, cuando no van, y por ahí cuando no van, no llegan las mercaderías. O sea que todo esto, por ese motivo, la propuesta esta de que toda sea de mercadería, se trabaje a través de las municipalidades. Buen día, mi nombre es Mabel Pessoa, soy intendente de la localidad de Santa Ana. Tengo el honor de que Pablo Villalba sea ciudadano de la localidad de Santa Ana, así que nos conocemos de hace mucho, de antes de la gestión, y venimos ensayando, por decirlo de alguna manera, un trabajo conjunto desde antes de la gestión, y bueno, desde la gestión con más fuerza. Y creo que por primera vez me puse nerviosa antes de hablar, porque algo me decía mi secretaria de Acción Social. Creo que tenemos un gran desafío por delante, y tiene que ver con que nos entendamos qué es lo que ustedes quieren y qué servicio le podemos brindar nosotros. Creo que ahí está el secreto del trabajo que tenemos que realizar en conjunto, y hasta dónde cada uno de nosotros es responsable ante este hecho histórico que decía la hermana Ivonne. Y la responsabilidad creo que nos toca a los que vivimos ahí, a los que nos interesa la gente, a los que nos interesa nuestro pueblo, y sobre todo a los que nos interesa el igual como ser humano, más allá de la etnia, más allá de la religión, sino que nos reconozcamos todos como habitantes de este planeta, y donde tomó algo que decía la intendenta electa de Montecarlo, donde nadie sobra, acá todos hacemos falta. Y hablar desde lo local podemos darle varios sentidos. Primero es el saber, el conocer qué podemos hacer, pero en función de lo que ustedes necesiten, no desde nuestra visión, desde lo que nosotros creemos. Porque ahí es donde se cometen los errores, porque es fácil, o no, depende, de que el que está detrás de un escritorio o cumpliendo con una función
en ese momento tome decisiones que no son los que necesitan o lo que ustedes creen que son prioridades para ustedes. El discutir esa lista de prioridades yo creo que es uno de los trabajos a realizar. Y hay un trabajo interno que también se dijo acá, que lo dijo bien el secretario del Consejo de Ancianos, que tiene que ver con lo interno de cada comunidad guaraní y con lo interno de cada pueblo, donde están esas comunidades. Creo que es el primer trabajo a realizar, y el tratar de que los pueblos reconozcan al otro pueblo, ¿no? En tratar de que nuestra gente, y ahí sí me quiero encontrar con todos trabajando en esto, que mi pueblo reconozca al pueblo guaraní como parte de este proyecto de vida que todos tenemos, como compartiendo un propio espacio y donde todos somos responsables del resultado que logremos. Y ver hasta dónde cada uno puede ser responsable, y también los municipios. Y acá creo que es importante ver qué podemos hacer nosotros. Yo le digo, en mi caso, nosotros tampoco tuvimos médico cuando solicitamos, pero contratamos nosotros. La municipalidad se responsabilizó de la asistencia, se responsabilizó, no nos sobra, pero entendíamos que era prioridad y pusimos el recurso. Después de 4 años yo tuve la suerte que ayer nombren a la doctora, pero la municipalidad no esperó 4 años para tomar la decisión de acompañar al pueblo guaraní. Entonces ahí también yo le invito a mis colegas a poner como prioridad en los temas de la agenda municipal lo que podamos nosotros. Sabemos que la provincia debiera, sabemos que hay otros que debieran, pero nosotros también debemos, y si está a nuestro alcance prioridades como esta, resolverlas, tratar de resolverlas. Y tomamos proyectos locales, hicimos nosotros nuestro propio proyecto de integración, que como digo, como un ciego que avanza al tanteo, sin saber, más que nada guiado por las charlas con ellos, de lo que podíamos hacer en conjunto. Compartimos un stand, vendemos en conjunto, participamos de actividades conjuntas. Pero creo que, si ustedes me preguntan a mí si estoy satisfecha, y le diría que no. Siento que no hicimos mucho, y siento que podemos o pudimos haber hecho más, si hubiéramos entendido realmente, digamos, hasta dónde podíamos llegar, y si teníamos esa lista de prioridades. Entonces, para mí la propuesta, si sirve, Miki, hacer una propuesta al pueblo más que nada, es de tratar de difundir a nivel local, de que, como decía la intendente, que esto se pueda hacer en las localidades, y con acompañamiento de los docentes, por ejemplo, de los que tienen que enseñar nuestra cultura, con un proyecto de desarrollo local que incluya al guaraní como parte de la vida, no de la historia, de la vida cotidiana, y donde entre todos podamos entendernos, porque nuestro problema es ese. ¿Cuál es el punto de entendimiento de lo que ustedes necesitan para mostrar esa nación que son, y donde nosotros, del lugar que estamos, podemos ayudar? Y comprometernos en serio desde lo local. Yo creo que a ningún municipio le sobra nada, porque digamos que hay que enfrentar cientos de problemas que le toca a la municipalidad, pero creo que este es un problema importante y que hay que ponerlo en la agenda municipal también como política pública del Estado municipal. Y ese es el desafío creo, para los municipios. O sea, tomar esta propuesta de la provincia, que también la provincia se comprometan con nosotros en darnos la información de los distintos programas, de las acciones de las localidades, para que nosotros podamos acompañar como corresponde, y poner en la agenda del municipio como proyectos locales acompañados, ¿no es cierto?, desde la provincia, de los organismos que saben, que tienen la experiencia, pero sobre todo con la prioridad de las necesidades del pueblo guaraní de esa localidad, ¿sí?
Así que, como decía, para mí es un honor compartir con ustedes. No desentono para nada. En el guaraní traigo sangre guaraní en algún momento de mi historia. Y como decía, con el guía espiritual hemos trabajado bastante y bien. Así que exhorto a seguir. Creo que es válida la lucha y ojalá que nosotros podamos ser herramienta de servicio y que podamos llevar en algo la solución de los problemas que ustedes han enunciado y que creemos totalmente válidos. Bueno, si bien en mi municipio no tenemos comunidad, pero sí en el departamento, y si bien tampoco es mucho lo que estamos haciendo por la comunidad, pero siempre estamos ahí, la relación que tenemos cuando vienen por X razón, siempre estamos atendiendo dentro de la poca relación que tenemos, relación que creo que tiene que estrecharse. Acá se habló de la salud, creo que tiene que profundizarse. Si se enferma alguno de la comunidad, tiene que venir al pueblo, muchas veces sin medios, porque no tienen medios. Cosa que sí, a lo mejor el gobierno de la provincia, municipalidad tendría que atender, así como se atiende salitas de primeros auxilios, determinados días a la semana, que vaya el médico, que vaya el enfermero, que tome datos, que vaya la chica esta de amarillo también. Otro tema creo que tiene que profundizarse en cuanto a la educación y la capacitación, mucha capacitación, mucho apoyo de los jefes del Estado, del Ministerio del Agro, por ejemplo, que los apoyen. Son gente muy capaces que si lograron hacer lo que tenemos como vestigios por ahí, porque hoy están tan alicaídos en todo lo que hacer. Yo creo que si hay un apoyo como igual para ellos también, yo creo que esta comunidad puede pasar al frente. Así que esto es más que escuchar debate, es que el gobierno provincial, municipalidad y por qué no nación, tome esto con seriedad en cuanto a las necesidades reales de las comunidades. Y que se logre esa capacitación para que esta gente pueda desarrollar la agricultura, porque no las pequeñas industrias, como se está diciendo, la carpintería, la costura, aunque sea para ellos. Y que entre todos nos concienticemos que son humanos, que son argentinos, que deben tener el mismo derecho y las mismas obligaciones que tiene el habitante del pueblo. La espiritualidad, las costumbres, eso sí, que no lo vayan a perder nunca, que siempre tengan las mismas formas de rezar a nuestro Dios, a nuestro... yo también, si bien no vengo del guaraní, vengo del europeo, también mi
abuelos vinieron con costumbres que se fueron perdiendo lamentablemente. Pero hoy valoro mucho eso poco que me acuerdo. Eso hay que tratar de conservar. Pero sí, el hombre tiene que capacitarse para el trabajo, para ser representante, para ser el político, el funcionario, el agricultor, el comerciante de sus cosas. Tiene que capacitarse, porque si no, siempre digo por ahí, el arroyo ya tiene muy pocos peces, el monte ya tiene muy poco animal de caza, entonces hay que prepararse para llevar otro tipo de vida, cultivando, bueno, estoy convencido que son muy capaces, pero el gobierno tendría que darle apoyo de agrónomo, de ingeniero, que le orienten, no que le hagan, que le orienten. Y el tema de salud es muy importante. Y la escuela también que sean, ¿por qué no escuelas compartidas? Donde se vayan relacionando los comidas para que desde chicos ya se vayan formando, se vayan relacionando con lo que van a ser los amigos el día de mañana. Así que ese es un poco mi sentimiento a todo esto. Y desde que haya se le dé autonomía a la municipalidad como para colaborar en esta empresa, estamos en la orden. Pero sí, hay falencia, diría así, en cuanto a la salud y a la educación, y en cuanto al apoyo, no el apoyo con una mercadería que también hace falta, pero el apoyo para su capacitación, como hombre, como mujer. Por ahí que quede como propuesta también una reunión de los intendentes, de donde tenemos comunidades aborígenes, una reunión nuestra, y con el gobernador como para llevarle cuáles los proyectos, o sea, las capacidades. Por ahí, como decíamos, Santa Ana tendrá alguna capacidad especial en su comunidad o algún interés especial, y cada una seguramente así, como que vayamos con algún proyecto de propuesta, de que en esta descentralización no sea solamente recibir la gerencia de algún otro proyecto, sino que haya proyectos que surjan de las propias comunidades que nosotros podamos encarar y gestionar para que se obtengan, y que sean del sentimiento de las comunidades, y que nos usen a nosotros en esa representación que tenemos. Y de hecho muchos de ustedes nos han votado para que así sea, ya que son ciudadanos también de nuestros pueblos. Entonces, como para que tenga fuerza realmente. Entonces, una reunión de intendentes de pueblos originarios, donde cada uno releve, haga a su vez la reunión con sus comunidades o las comunidades de su zona, con la intermediación de ustedes, que creo que no van a tener inconveniente, y con esa propuesta fuerte vayamos también a plantear fuertemente a nivel de política de Estado provincial y de Estado municipal el respaldo. Obviamente, como decíamos nosotros, por ahí podemos ir con un médico, una docente, pero estamos hablando de escuelas, estamos hablando de oficios, estamos hablando de artesanatos, o sea, de lugares dignos donde los hermanos puedan vender, comercializar sus artesanías, difundir también toda su cultura, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la provincia tiene interés en esto, así que estaría bueno si podríamos llegar a una suerte de grupo de intendentes donde de representantes de pueblos originarios, y que podamos, si ustedes nos autorizan, ¿no es cierto?, plantear esos proyectos, que a cada comunidad, como decía por ahí, tengamos diferentes proyectos locales
pero que puedan llegar a oídos de nuestras autoridades provinciales y nacionales para lograr el éxito de esa, y plantearlo como grupo, que por ahí de a uno es difícil, pero si vamos como intendentes representando a su vez a comunidades de pueblos originarios, yo creo que podemos tener más fuerza y somos varios intendentes que podemos ir con esta política de Estado. Y decir que, bueno, que desde Montecarlo también estamos totalmente de acuerdo con la descentralización. En alguna oportunidad ya lo hicimos y fue bastante exitoso, por lo menos en la compra de la carne, que creo que fue una experiencia muy interesante, y también en el acercamiento a las mercaderías. Llevábamos desde Posadas, el municipio venía y buscaba, y llevábamos para varias comunidades, incluso para otros municipios. Creo que sí, que tenemos que hacer un trabajo articulado, y que, bueno, estamos por lo menos a disposición de los caciques y de los guías espirituales para que, bueno, podamos entendernos en esos términos, ¿no? O sea, no imponer, sino escuchar y, bueno, y ver qué podemos aportar cada uno desde nuestro lugar para que los derechos no se cumplan, no sean más vulnerados. Bueno, sé que están medio cansados ya algunos que han venido de lejos. Sobre todo quiero que salude un hermano de Paraguay en su lengua para todos. Buen día a todos participantes en esta importante reunión. Soy indígena de la etnia Ñuble del Paraguay, hacia por de la casi a 1000 kilómetros acá, por de la en argentino, hacia la frontera de Bolivia. Yo soy como representante, soy luchador también, como a este hermano, por muchas gracias que me invitaron ayer. Yo me fui a visitarle a su local ayer. Me invitaron. Soy luchador como él, a mi parcialidad soy como presidente de la Centro Cultural Indígenas de la etnia Ñuble del departamento Boquerón. Así yo tengo un pequeño opinión para un chiquitito más para que yo pueda. Como dice al señor que yo estoy escuchando recién, que hace falta cursos, capacitaciones a ellos para un trabajo, para vivir mejor, ¿verdad? A su comunidad. Recién que estoy escuchando al señor, sería mejor de estos, como nosotros allá, donde estamos allá en el Paraguay, que es muy difícil, como los paraguayos, que es como discriminados a nosotros, no es como de acá, que yo le vea que acá nuestros hermanos indígenas que se respetan muy bien a los blancos, ¿verdad? Porque allá no es así, demasiado discriminados nosotros, y bueno, ese es nuestro problema. Y bueno, a estos hermanos que viven acá, a lo mejor que ya va a conseguir lo que necesitan ellos del Estado o dando las municipales, porque se respeta, y tienen que respetar porque ellos son la primera habitantes de estos territorios, ¿verdad? Respeta la cultura, respeto como de los ancianos, que es la primera habitantes acá en nuestro territorio, ¿verdad? Eso nada más que yo te puedo decir de ustedes. Y hoy, esta tarde, y voy a volver otra vez a mi comunidad, a mi pueblo, ¿verdad? Soy artesano y soy presidente de una organización de artesanos, y vengo a llegar acá a venderse en nuestra artesanía. Por muchas gracias ayer al secretario de Consejo de los Ancianos, que me vas a apoyarse, a ayudarse en algo en eso, y yo voy a
y él tengo, o sea que yo voy a reunir como yo voy a asociar con él, con mi organización, como buen hermano, a trabajar junto con él, ¿verdad? Entre con indígenas en Paraguay y de acá, pero esa cuestión particular después con él. Y yo voy a volver dentro de unos 2 meses para hablar con él bien y a trabajar junto a nuestra organización. Eso nomás que yo puedo decirte a ustedes. Por muchas gracias de la invitación. Gracias, hermano. No, un poco, esta es la iniciativa que empezamos hace años atrás, digamos. Nunca esta sociedad, nuestra sociedad sobre todo, nunca ha salido a tener esa puerta, esa ventana muy abierta para poder salir a decir a los pueblos, a las naciones, que los pueblos originarios, como una nación sola, siempre levantan la bandera de la lucha.